presentar el caso de la destrucción del manglar de Tajamar y el ecocidio avalado por las autoridades ambientales. Bueno, la importancia de los manglares, en realidad, en cuanto a cuestiones más apegadas a la política, es que los manglares, de acuerdo con la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, conocida como una organización muy importante para México en cuanto a temas ambientales, dice que sobre su importancia ambiental, entre otras cosas, es su función como pulmones, su función como filtración de agua y también su función de crianza de especies que son muy importantes para el comercio y la pesca de la zona. Y además hay que destacar que a pesar de que esta zona ambiental tiene una importancia tan grande en todo el mundo, el 35% de los manglares del mundo ya han sido talados o han sido perdidos por causa de actividades antropogénicas. Además, como podemos ver, México es el quinto país con más extensión de sistema ambiental de mangle en el mundo. Y como podemos ver en esta tabla, del año de 1981 al año de 2015 se perdió poco más de la mitad de la extensión que tenemos de mangle, a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales dice que en el año de 2000 teníamos por lo menos 890,000 kilómetros cuadrados hectáreas de manglar, lo que, como podemos ver, no es muy apegado a la realidad que teníamos en esa situación. Tajamar es un manglar, uno de los manglares más importantes en México, y es uno muy controversial por el caso que se tiene sobre su destrucción y su mejor aprovechamiento del gobierno nacional y de la Semarnat y de Fonatur para utilizarlo más como un territorio para uso hotelero y para uso comercial. Es un ecosistema único y además es como un caso muy importante en cuanto a la destrucción para el aprovechamiento y el enfoque del crecimiento económico, más que el de la salud de la ciudadanía y también el impacto ambiental que podría generar. Y entonces, como podemos ver, Tajamar, para su supuesta protección, en el año de 1977, Tajamar fue añadido al ordenamiento ecológico de la región denominada como Sistema Lagunar de Nichupté. Entonces, en esta reserva biológica se dice lo siguiente: se debe conservar la máxima porción de las características naturales de la zona sin afectar ecosistemas excepcionales contiguos, tales como el sistema lagunar de Nichupté, la laguna de Morales, manglares y arrecifes, entre otros. Esto significa que todas las zonas protegidas aledañas a la zona hotelera de Cancún y a la ciudad de Cancún deben ser protegidas y no deben ser impactadas de gran forma por la actividad hotelera y comercial de esta ciudad. Entonces, aquí es cuando entran los convenios internacionales. La Convención de Ramsar es una convención sobre la importancia de los humedales a nivel internacional y esta fue establecida en la ciudad de Ramsar en el año de 1971. México, junto con otras 169 naciones, se anexó a este convenio internacional y como partes contratantes se atienden a las reglas de la protección de los humedales debido a su importancia internacional. Entonces, el organismo intergubernamental aquí en México que se encarga de la gestión de Ramsar es Semarnat. Entonces, Semarnat tiene que introducir todas las reservas de la biosfera a la lista de Ramsar y así asegurar su protección en cuanto a temas de importancia internacional. Entonces introducimos nuestra cuestión política, la negligencia de las instituciones gubernamentales, los principales retos para la protección medioambiental en México. Y aquí es cuando entra uno de los temas más importantes que vamos a tomar en este caso, y es la destrucción del sistema lagunar de Nichupté. Y es que a pesar de que el sistema lagunar de Nichupté pertenece a la lista de Ramsar, que está protegida por leyes ambientales mexicanas, sigue siendo destruida por casos de urbanización y por casos de contaminación y por casos que tienen que ver con el uso de suelo para hoteles. Entonces se crea en este momento el proyecto Malecón de Tajamar, y es que en el año de 1967 se estableció que a Tajamar se le tenía que excluir de la zona lagunar de Nichupté por cuestiones de aprovechamiento financiero o aprovechamiento de uso de suelo para uso comercial o para uso hotelero. Entonces, toda esta área de 74.24 hectáreas del sistema lagunar de Nichupté fue utilizado como un proyecto inmobiliario que iba a conectar a la ciudad de Cancún junto con la zona hotelera de Cancún. Y además de esto, 107 hectáreas adyacentes se utilizaron para conservación ecológica. Significa que esta área que está aquí se va a hacer cedido a una empresa que se llama Ecopark para ser utilizada también como un medio más de uso de suelo para hoteles. Entonces,
Este proyecto fue propuesto por el Fondo Nacional para el Fomento del Turismo, el FONATUR, y se le presentó el estudio de impacto ambiental que es necesario para que la Semarnat pueda ceder terreno para uso comercial. Entonces, según la revista de Excelsior y otras grandes revistas mexicanas, se dice que la información utilizada para el estudio de impacto ambiental de Fonatur a Semarnat fue falsificada. Y este estudio, como podemos ver, concluyó que en el caso de la fauna no se visualizó ningún individuo, así como nidos y madrigueras en el área del proyecto. Lo anterior podría deberse al impacto ocasionado por el crecimiento urbano del predio del proyecto. Entonces, esto fue avalado por la Universidad Autónoma de Yucatán, diciendo que no había ningún riesgo de utilizar este terreno para uso comercial, pero pasaron cosas sucesivas a esto que demuestran lo contrario. Y entonces, una vez dados los permisos de Semarnat a Fonatur en el año 2006, se iniciaron las obras y el uso comercial de estos suelos para uso hotelero, comercial y de servicios, y fue vendido primordialmente a funcionarios públicos que estaban relacionados con el gobierno del señor Borges, el gobernador de Quintana Roo, el estado donde sucede toda esta situación, y también fueron cedidos a empresarios que ya tienen una especie de monopolio en cuanto al sector hotelero del país. Y entonces dicen esto los activistas y ciudadanos que vieron la situación de destrucción del sistema de Tajamar. Activistas y ciudadanos denunciaron que especies vivas quedaron sepultadas por los trabajos de construcción y muestran una imagen de fauna afectada. Entonces lo que podemos ver es que además Fonatur prometió reubicar a las especies que se encuentran ubicadas en esta situación, y como podemos ver en los trabajos de urbanización, muchas de las especies fallecieron por esta situación. Entonces, ante esta situación y las protestas de varios ciudadanos de Cancún, se generó una nueva reforma en el año de 2007, que es la Ley General de Vida Silvestre, que establece lo siguiente: el acuerdo secretarial por el que se establezca el hábitat crítico para la conservación de la vida silvestre prevendrá la coordinación con las dependencias y entidades de administración pública federal para que éstas no autoricen proyectos que prevean fondos que puedan destruir o amenazar áreas designadas. El problema es que la ley no es retroactiva y los permisos ya habían sido dados antes de que esta ley fuera publicada, por lo que se inició un periodo de ampliación de la autorización por parte de la Semarnat para todas las empresas y del permiso del estudio de impacto ambiental y además este estudio y este permiso para construcción se amplió hasta el 8 de febrero de 2016. Entonces Fonatur estableció y hizo presión junto con las empresas que ya habían comprado los predios para que este periodo de construcción iniciara lo más pronto posible. Pero encontraron algo que es muy importante para esta situación. En el año de 2016, un conjunto de gente y vecinales iniciaron este proyecto y iniciaron en este proyecto un conjunto de manifestaciones que hablaban sobre un ecocidio que había cometido estas empresas y Fonatur en Tajamar. Entonces, organizaciones que defienden derechos ambientales junto con otros grupos activistas iniciaron un proceso jurídico para aplicar una suspensión temporal de este proyecto. Lo que se quería es que las especies encontradas bajo los escombros fueran el ejemplo de este impacto ambiental tan fuerte que se generó, y también querían defender al manglar y a las zonas protegidas aledañas al sistema lagunar de Nichupté para que no volviera a suceder esto. La participación ciudadana, como vemos en esta situación, fue muy importante para que el sistema lagunar de Nichupté y Tajamar no sean como una extensión más de lo que podría suceder con la expansión urbana de la ciudad de Cancún y de las 10 de zona hotelera. Es entonces que en el año de 2016, 16 de enero, poco antes de que acabara el plazo para el permiso de construcción de las empresas hoteleras, se inició una movilización vecinal de organizaciones ecologistas que lograron así que se suspendiera por fin el 26 de enero de 2016 obras por parte de la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, y así los trabajos quedaron suspendidos. Entonces, como conclusión, podemos ver que las organizaciones institucionales mexicanas no van en cuanto a lo que deben ser de la protección del medio ambiente, sino que van más por situaciones que tienen que ver con el crecimiento económico. Y si no fuera por la participación ciudadana, no podríamos haber suspendido y protegido lo que resta del sistema lagunar de Nichupté, y tampoco, a pesar de que se pertenece a la lista de Ramsar y a pesar de la ley establecida en reformas para la protección del medio ambiente, podemos ver que esta situación no ha culminado y aún así Tajamar sigue en un peligro latente. Muchas gracias y estas son mis referencias.